Muy buenos días. Vamos a empezar la sesión, ya que hoy estamos un poco supeditados también a la actividad del Senado. A las 12 tienen pleno y, por lo tanto, deberíamos haber terminado a las 11:30 para darles margen para poder llegar al pleno. Y por eso intentaremos un poco hacer una sesión adaptada un poco y bastante comprimida. Abrimos, por lo tanto, la sesión y procederemos a tramitar el orden del día. Antes de tramitar el orden del día, sí que les quería comentar esto, que les he incidido, de que intentaremos hacer una intervención del propio compareciente de unos 20-25 minutos, como corresponde. Luego, daremos 7 minutos a los portavoces de los grupos para que les hagan sus preguntas pertinentes. Y luego, finalmente, el mismo compareciente tendrá derecho a responder. No habrá un segundo turno de respuesta, en todo caso, para intentar no ajustarnos al tiempo que decíamos, para no forzar mucho la comisión. Presidente, ¿puede recordar los tiempos, por favor? Sí, 7 minutos sería, pero haremos una intervención solo. La segunda intervención, que la hacíamos de respuesta, no la haremos. En todo caso, son 7, ya saben ustedes que yo soy bastante flexible. O sea, si en todo caso son 8, tampoco pasa nada. Pero intentaré, sobre todo, forzarlo un poco porque, por eso, por el motivo que tenemos que adaptarnos un poco al inicio del pleno del Senado, que nos han avanzado esta mañana. Por lo tanto, abrimos la sesión y, procediendo a tramitar el orden del día, y vamos a celebrar las siguientes comparecencias del delegado de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas sobre 2 puntos que se acumulan, que sería el objeto de informar sobre datos obtenidos en la reciente encuesta Edades 2022, que es una petición número de expediente 2012/2843 y 713/1225. Y también para rendir cuentas sobre las medidas que van a poner en práctica para dar una solución real a las necesidades y los problemas evidenciados en el informe 2022 Alcohol, Tabaco y Drogas Ilegales en España, el número de expediente 2012/2267 y 713/1145. Por tanto, ya, y sin más dilación, y así empezamos ya la sesión, toma la palabra el delegado de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el señor don Joan Ramón Villalbí Hereté, a quien agradecemos de nuevo su ponencia y su disposición para informar a la Comisión sobre los diferentes aspectos que va tratando. Por lo tanto, pasamos la palabra al señor Villalbí. Ya he hablado con él que en principio serían unos 20-25 minutos para introducir los puntos que hay que introducir y que, en todo caso, sí que sería importante quizás reservarse un tiempo para después la contestación a los grupos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor presidente. Bueno, como siempre, para mí es un placer, es un honor y una responsabilidad comparecer ante ustedes para dar cuenta de las cosas que pueden ser novedosas o que les motivan a plantearnos preguntas. Y básicamente voy a intentar presentar ahora los principales resultados de la encuesta sobre alcohol, drogas y otras adicciones Edades 2022, y es la primicia porque la comunicación a los medios de comunicación está atascada por las necesidades de comunicación generales del Ministerio. Y recordar que esta encuesta se viene haciendo cada 2 años, desde 1995. Es una encuesta con una gran muestra, 26.000 personas en esta oleada. Se hace a domicilio a personas de 15 a 64 años, por tanto, personas no institucionalizadas, que viven en domicilios empadronados. La última encuesta se hizo hace 2 años, justo antes de la pandemia. Por tanto, la serie no se ha visto afectada por la pandemia, ¿no? Y el trabajo de campo se ha hecho en este mismo año de 2022. Yo quiero agradecer el trabajo durísimo del equipo del observatorio, que ha conseguido que se haga el trabajo de campo y su explotación dentro del mismo año natural, cosa que no siempre es posible. Esta encuesta incluye unos cuantos módulos relativamente novedosos y especialmente un módulo sobre salud mental que es totalmente nuevo, suscitado por la preocupación social por este tema y porque está muy relacionado, por supuesto, con las adicciones y que está muy centrado en aspectos vinculados con el suicidio. La foto general del consumo de drogas en la población de 15 a 64 años es esta. Nosotros entendemos por drogas las sustancias que tienen un efecto psicoactivo y capacidad adictiva, y la droga más difundida, tanto en hombres como en mujeres, pues es el alcohol, la más consumida, seguida del tabaco,
y luego seguida por el cannabis y los medicamentos con potencial adictivo de tipo hipnosedante, que básicamente son benzodiazepinas, que la mayoría son consumidos porque han sido prescritos por un médico, pero siempre hay una pequeña parte que es de uso sin receta. Y a partir de aquí ya vamos a frecuencias muy inferiores. Déjenme ampliar un poquito la información sobre el tabaco. El panorama general del tabaco, y aquí están las líneas correspondientes a haber fumado alguna vez en la vida, haber fumado el último año, haber fumado el último mes y haber fumado diariamente el último mes, pues tenemos una situación en los últimos años relativamente estable. Hay mayor consumo en hombres que en mujeres en todos los tramos temporales. Y si miramos la foto del alcohol, tenemos también una relativa estabilidad en haber tomado alcohol alguna vez en la vida, a lo largo del último año, a lo largo del último mes y diariamente en el último mes. La línea correspondiente a diariamente en el último mes es esta, donde se aprecia un lento declive. En estos momentos, pues un 9% de la población de esta franja de edad dice beber diariamente. Y este patrón de consumo diario, que no tiene por qué ser abusivo, pero sí que es nuestro patrón más tradicional, tiene una diferencia muy grande por grupos de edad. O sea que se concentra sobre todo en las personas de edad más avanzada dentro de esta franja, pero probablemente también después. Bueno, sabemos que también después por otras fuentes de información. Y de nuevo es muy superior en los varones que en las mujeres. Respecto al alcohol, nos preocupan también los consumos intensivos, y la verdad es que en los últimos tiempos nuestro patrón de consumo de alcohol ha ido cambiando, y de ser un patrón tradicionalmente de consumo diario muy vinculado con las comidas, ha pasado a ser más frecuente el consumo intermitente pero intensivo, y especialmente entre la gente joven. La gente joven prácticamente no beben a diario, pero sí que hay una proporción importante de gente más joven que los fines de semana, o bastantes fines de semana, o algunos fines de semana, beben de forma muy intensiva, lo que se llama consumo en atracones. Y el consumo intensivo nos preocupa porque, aunque castiga menos al hígado, que tiene que limpiar el alcohol, y que era la mayor consecuencia del consumo excesivo diario a largo plazo, era pues las lesiones del hígado y la cirrosis hepática, por ejemplo. Pues el consumo intensivo de alcohol sí que se produce con más efectos neurológicos, ¿no? Y especialmente en gente joven, porque el cerebro no deja de madurar cuando se alcanza la mayoría de edad. El cerebro sigue madurando hasta los 24 o 25 años, y la exposición intermitente a dosis muy altas de alcohol de este cerebro en proceso de maduración pues no está exenta de secuelas que veremos a lo largo de los tiempos. Entonces, bueno, tanto el decir que se ha bebido 4 o más copas seguidas en una única ocasión, como el haber participado en botellones en el último año, como describir haber tenido una borrachera en el último mes, o resultar en la encuesta Audit, que es una batería de preguntas con la que se elabora un test que permite detectar a las personas con más probable patrón de riesgo de consumo de alcohol, pues muestran una cierta estabilidad con tendencia a la baja en algunos parámetros, como por ejemplo pues el antecedente de borrachera o la participación en botellones, de manera más intensiva que en algunos otros parámetros. El consumo de hipnosedantes, medicamentos con potencial adictivo, que básicamente son prescritos. España tiene un consumo de hipnosedantes bastante elevado en contexto internacional comparado con otros países, pero básicamente es consumo prescrito, pero hay una pequeña proporción que es sin receta. Y esta pequeña proporción pues se aprecia en esta gráfica como evolucionado el consumo de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida, a lo largo del último año, a lo largo del último mes. Y es sin receta. Con receta es muy superior en mujeres que en hombres. Es de las pocas sustancias con potencial adictivo donde el consumo es muy superior en mujeres que en hombres. Pero sin receta prácticamente son iguales, con niveles muy pequeñitos, del orden del 1 y pico %.
El otro fármaco con potencial adictivo, el otro grupo de fármacos con potencial adictivo que nos preocupa son los analgésicos opioides, o sea, preparados para el dolor, pero que están elaborados a base de extractos del opio y que tienen un cierto potencial adictivo. No todos tienen el mismo potencial adictivo. La codeína y el tramadol, que son los más utilizados, por ejemplo, pues lo tienen menos. Pero el fentanilo, por ejemplo, pues lo tiene mucho más, y en Norteamérica han tenido una epidemia muy desastrosa vinculada al consumo de este tipo de fármacos, donde el fentanilo juega un papel importante, y en estos momentos en el mercado de drogas ilícitas internacional hay producción intensiva de fentanilo en algunos países y forma parte de las tramas de narcotráfico y es una droga muy destructiva, más adictiva que la heroína y mucho más potente y mucho más propicia a la sobredosis. Bueno, el consumo de analgésicos opioides, tanto prescritos como sin prescribir, pues tiene una leve tendencia a incrementarse. Esto en parte está bien porque seguramente años atrás había personas que tenían dolor que no se trataba suficientemente bien y que su calidad de vida empeoraba mucho, ¿no? Pero el potencial adictivo de estos medicamentos hace que tengamos que estar muy alertas, y por eso el Ministerio ha puesto en marcha con las comunidades autónomas un plan de opioides donde se intenta supervisar la prescripción y restringir la prescripción de aquellas formas farmacológicas más propicias al mal uso o al desarrollo de adicción. Y estamos siguiendo con mucho interés y participando en el desarrollo de este plan de opioides. El cannabis es la sustancia ilegal con mayor frecuencia de consumo. Y la tendencia, para lo que respecta al cannabis, es relativamente estable, asciende la proporción que lo han probado alguna vez en la vida, o sea, se extinguen las generaciones que no habían tenido contacto con el cannabis, y la proporción que lo han tomado el último año, el último mes, o que lo toman diariamente, se mantiene relativamente estable, salvo que este consumo relativamente pequeño, esta proporción de personas que dicen tomarlo diariamente, pues ha pasado en 25 años de ser menos de un 1% a ser casi un 3%. Son cifras pequeñitas, pero no deja de reflejar un incremento que nos preocupa un poquito, porque los consumidores diarios de cannabis tienen más puntos para que les pasen cosas que no nos gustan. Es más frecuente entre la gente más joven, es más frecuente entre los varones que las mujeres. Esta es un poquito la foto. Tenemos también una batería de preguntas que configuran un test, el test CAST, para identificar las personas que podrían tener una problemática con su consumo de cannabis. El test CAST funciona bastante bien con los adolescentes, no funciona tan bien con los adultos, pero así con todo lo tenemos incorporado a la encuesta. Y nos permite ver, la foto general se mantiene relativamente estable. O sea que aunque se haya incrementado esa pequeña proporción de usuarios diarios de cannabis, no vemos todavía no percibimos con la encuesta y con el test CAST que se haya incrementado el consumo problemático de cannabis entre toda la población de 15 a 64 años en estos momentos. La cocaína es la segunda sustancia ilícita con mayor difusión de consumo, aunque ya estamos hablando de proporciones muy inferiores. Y en la cocaína estamos distinguiendo cada vez más entre la cocaína tradicional, cocaína en polvo, consumida habitualmente por vía inhalada, y la cocaína base. La cocaína base, el crack, que son formas de cocaína mucho más intensivas, que en España tienen un mercado pequeñito, pero que existe, pero que en América, pues por ejemplo, han tenido un mercado muy importante y efectos muy devastadores. Por tanto, estamos intentando distinguirlo, aunque confieso que sabemos que buena parte de los entrevistados que han tenido menos contacto con drogas no lo distinguen muy bien. Pero bueno, nosotros intentamos, con todos los mecanismos, y los sistemas de información no se limitan a las encuestas, intentar distinguir estas dos sustancias, porque la cocaína base nos preocupa todavía más que la cocaína tradicional. Aquí, de nuevo, la foto es que la proporción de personas que la han probado alguna vez en la vida pues se va incrementando, porque había generaciones que apenas tenían contacto con drogas ilícitas, que se extinguen, pero la proporción que la han probado en los últimos 12 meses se mantiene relativamente estable, quizás a la baja, y la proporción de las que la han probado en los últimos 30 días también. Y estamos hablando de cifras muy pequeñitas, del orden del 1% para los que la han probado en los últimos 30 días. De todas maneras, aquí es interesante
distinguir, bueno, en primer lugar, predomina la cocaína en polvo. La cocaína base está en proporciones muy pequeñitas, del orden del 1 por 1000 de los entrevistados. Pero si distinguimos aquí entre los adultos que participan en la encuesta, entre la franja más joven, de 15 a 34 años, y la franja mayor, lo que sí vemos es que en la población joven hubo unos años en que era mucho más frecuente el uso de cocaína, en los años 2000, y que este uso disminuyó, probablemente vinculado a la crisis. La cocaína no deja de ser una droga relativamente cara, y entonces disminuyó y no ha vuelto a recuperar aquellos niveles tan altos de consumo entre los adultos jóvenes que se habían visto hace unos 15 años o unos 20 años. Mientras que en la población adulta de mayor edad, en la segunda parte de esta franja que encuestamos, pues ha crecido un poquito, pero es a expensas de que se han incorporado aquí estas generaciones que unos años después han pasado a tener de 35 a 64 años. Las otras drogas ilegales están en niveles muy bajitos. De todas maneras, estamos hablando de menos del 2% para casi todas y de menos del 1% para muchas de ellas, incluso de menos del 0,5%. Hay dos que nos preocupan especialmente: la heroína, porque nuestra historia se empezó con la catástrofe de la heroína en los años 70 y 80, y la heroína está aquí muy abajo, muy abajo, muy abajo. También es verdad que la heroína es una droga tan destructiva que muchas de las personas que consumen heroína no están viviendo en domicilios donde los podamos encuestar. Entonces, bueno, esto es una limitación de las encuestas, ¿no? Y la otra que nos preocupa cada vez más, aunque está en niveles muy bajos de consumo, es la metanfetamina. La metanfetamina antes no la desagregábamos dentro de las anfetaminas se incluían todas, pero la capacidad destructiva de la metanfetamina es tan grande, sus efectos han sido tan devastadores en América y su presencia, aunque sea muy minoritaria en nuestro país, está en las grandes ciudades, especialmente en Barcelona, de donde vengo yo, y por tanto estamos siguiendo con mucho interés lo que está pasando. Y aquí veríamos quizás un leve incremento. Estamos hablando de cifras muy pequeñitas, inferiores al 0,5%, pero estamos siguiéndolo con mucha preocupación. El riesgo percibido por la población sobre las drogas es francamente peculiar. La población percibe un riesgo elevado en el consumo de drogas ilegales. La población ha pasado a percibir que el consumo de tabaco es muy peligroso, prácticamente lo iguala con el de drogas ilegales. De hecho, en términos de muertes cada año en España, pues es verdad, totalmente. Percibe con menos riesgo el cannabis, incluso el consumo habitual, percibe con mucho menos riesgo el cannabis con consumo ocasional, incluso y luego no tiene ninguna percepción de riesgo, solo tiene una percepción de riesgo relativamente bajo para lo que respecta al alcohol. Y entonces esto explica pues muchas cosas. En cambio, lo que está cambiando para mucho, no está estable, es la percepción de disponibilidad. O sea, el trabajo seguramente de los esfuerzos de control de la oferta que desarrollan pues policía, vigilancia aduanera, todos los agentes que participan en el control del mercado ilícito de drogas, hacen que la percepción de disponibilidad que llegó a un pico alrededor de 2010, pues está disminuyendo para el cannabis, está disminuyendo para la cocaína y está disminuyendo para todas las otras drogas. Y para algunas drogas es la más baja desde que hacemos las encuestas. Y esto es muy positivo, porque esto indica que los esfuerzos por controlar la oferta de drogas fiscalizadas, las que están incluidas en los tratados internacionales, pues también tiene un rendimiento. Una breve referencia a estas encuestas, a estas preguntas más referidas a la salud mental y que se centran mucho en aspectos vinculados al suicidio, ¿no? Aquí se incluían preguntas referidas a la ideación suicida, donde una proporción muy pequeñita de personas reconocen haber tenido ideación suicida, o haber hecho planes suicidas, donde una proporción muy pequeñita de personas también los plantean, y haber realizado alguna vez un intento de suicidio. Estamos hablando de cifras del orden del 1%, que configuran
un substrato de mayor riesgo, porque, a ver, muchos intentos de suicidio son intentos histriónicos que no tienen mucho riesgo de letalidad, pero sí que las personas que participan en estas situaciones y las que refieren ideación suicida o haber hecho planes de suicidio tienen mayor riesgo. El reconocer esto es un marcador. De hecho, con la encuesta nosotros proporcionábamos un folleto donde ofrecíamos contacto con servicios de ayuda a adicciones y contacto con servicios de ayuda ante el riesgo de suicidio. Y bueno, 26.000 personas recibieron este mensaje, además de participar en la encuesta, una modesta contribución. Lo que sí quisiera llamar la atención es que este binomio entre problemas de salud mental y problemas de adicciones pues se pone de manifiesto porque las personas que referían ideas suicidas o planes suicidios o un anterior intento de suicidio, pues tenían mucho más consumo de medicamentos hipnosedantes, habían tenido mucho más consumo de drogas ilegales, tenían mucho más consumo de riesgo de alcohol. Entonces, bueno, esto nos pone de manifiesto la realidad de que hay un vínculo muy importante, que muchas personas con problemas de adicciones tienen otros problemas psiquiátricos, tienen una comorbilidad, y que muchas personas con problemas psiquiátricos tienen mayor riesgo de consumir sustancias psicoactivas y de desarrollar adicciones. Y esto nos interpela porque los servicios que tenemos están un poquito desvinculados por motivos históricos. Tenemos servicios de salud mental por un lado, tenemos los servicios de adicciones por otros. En algunas comunidades están más integrados, y estoy mirando a la diputada vasca, pero en muchas comunidades son redes que están un poco separadas y a veces más bien coordinadas y a veces menos bien coordinadas. Y esto es algo que de cara al futuro tenemos que seguramente ir pensando. Finalmente, incluimos hace unos años preguntas sobre adicciones comportamentales o conductas de riesgo para adicciones comportamentales, de las que la más importante es el juego de apuestas. Y aquí quisiera decir que esta encuesta, que es muy reciente, es de esta primavera, pues nos aporta datos que me parece que son especialmente útiles, porque esto en los últimos tiempos ha preocupado mucho. Bueno, el juego online, el juego con Internet, pues está presente sobre todo entre la gente más joven. No ha ido creciendo inexorablemente, como nos temíamos, sino que después de la pandemia ha bajado un poquito, al menos en esta franja de población. Y el juego presencial, que incluye desde las loterías hasta las maquinitas en los bares o las quinielas, pues también se vio un poquito afectado por la pandemia y en cambio es mucho más frecuente en las personas de edad más avanzada dentro de esta franja de edad. Claro, esto es junto de jugar dinero. Yo tengo un billete de lotería que compramos nuestros compañeros de trabajo y no me considero tener un problema, ¿no? Pero analizamos el posible juego problemático a través de una batería de preguntas vinculadas a los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría, y con esto pues intentamos ver la magnitud del juego de riesgo. Y aquí lo que vemos de nuevo es que, pese a que nos preocupaba mucho que esto fuera increciendo, pues no parece que vaya increciendo con los datos de esta encuesta. Según el modo de juego, diría que las personas que juegan online tienen más posibilidad de juego problemático que las que hacen juego presencial, y es un poquito mayor entre los varones que entre las mujeres. Y esto es todo por lo que respecta a esta encuesta. Pero quisiera también atender a la petición que se me formuló de aportar los elementos del sistema de información del Observatorio Español de Drogas y Adicciones para también pues plantear qué podemos hacer. Y aquí el último informe del observatorio pues recoge los datos de la encuesta a estudiantes de 14 y 18 años, estudiantes adolescentes, y entonces aquí tenemos una foto que se parece un poquito a la población adulta, pero no es bien la misma. El alcohol sigue siendo el más frecuente, el tabaco siguiente, los medicamentos inocedantes, el cannabis ocupa un espacio muy importante en esta franja de edad y las otras drogas son muy minoritarias. Pero si miramos cómo ha ido evolucionando para algunas de las drogas que nos preocupan más en adolescentes, por ejemplo el consumo de alcohol, pues el hecho de consumir alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses, en el último mes,
Estamos pensando 14 y 18 años. Figura que hasta los 18 años no se puede comprar alcohol o no te pueden vender alcohol, porque lo que está castigado es la venta, no el consumo. Y sin embargo, pues el 53% nos dicen que han bebido en el último día y la mayoría de esta población son menores de edad, ¿no? Esto pone de manifiesto la necesidad de reformular algunas cosas. De todas maneras, también quisiera poner de manifiesto que aquí tenemos una curva que pasó el pico alrededor del año 2012, y que desde el año 2012 muestra indicios de crecimiento, y esto es interesante y favorable. Y en las formas de consumo más intensivo, que antes hemos mencionado, pues el antecedente de borrachera, la participación en botellón, los episodios de binge drinking, de consumo en atracón, pues las tendencias en general no son desfavorables. Hay una estabilidad, pero con lenta tendencia a la disminución en los últimos años, que bueno, nos satisface. Por lo que respecta al cannabis, vemos un patrón que tiene algunas similitudes, aunque con el pico situado en un momento distinto. La prevalencia de consumo de cannabis en esta población adolescente, donde el año 21 fue muy marcado por la pandemia, por tanto la bajada del año 21, yo no tiraría las campanas al vuelo, o sea, está bien, es positiva, pero seguramente refleja los cambios que hubo durante ese año. Pero sí quisiera poner de manifiesto que el pico, por lo que fue el consumo de cannabis en población adolescente, lo pasamos alrededor del año 2004. Esa fue la época en la que tuvimos mayor consumo de cannabis más trivializado, tanto en chicos como en chicas, y esto con indicadores como haberlo consumido alguna vez en la vida, haberlo consumido en el último año, haberlo consumido en el último mes. En todas las circunstancias, el año 2004 fue como nuestro peor año en lo que hace a consumo de cannabis entre la población adolescente. Otra cosa son los indicadores que ya no se derivan de encuestas, sino que se derivan de la información que nos dan las comunidades autónomas sobre las personas que inician tratamiento en la red de atención a drogas y adicciones. La red de atención a drogas y adicciones, que se ha configurado en nuestro país por las comunidades autónomas desde los años 80, definimos conjuntamente con ellas un indicador que es las personas que empiezan tratamiento, y las personas que empiezan tratamiento según la sustancia principal por la que empiezan tratamiento. Si en los años 90 estaba muy monopolizado por la heroína, la verdad es que con la introducción de tratamientos sustitutivos de opioides conseguimos retener a estas personas que antes iban un día a tratamiento y ya no volvían nunca más, hasta que al cabo de 2 años volvían un día a tratamiento y no volvían nunca más. Cuando empezamos a desarrollar los programas de metadona y los programas de tratamiento sustitutivo con opioides, conseguimos retenerlos en tratamiento, y por tanto la proporción de gente que empezaba tratamiento por heroína fue disminuyendo lentamente. Sigue habiendo, porque siguen vivos, un montón de personas en tratamiento a largo plazo con sustitutivos de opioides, pero su vida está más normalizada, la de muchos de ellos, y los centros han podido empezar a atender otros problemas. ¿Cuál fue el primero que emergió? La cocaína. La cocaína emergió, se cruzó como principal sustancia para pedir ayuda con la heroína a principios de este siglo y se mantiene, disminuyó con la crisis, porque, como decía antes, la cocaína es una droga relativamente cara, y si hay menos gente que la consume, hay menos gente que desarrolla dependencia y menos gente que va a buscar ayuda. Luego, con la recuperación económica, volvió a subir, y en el año 2020 toda la red, no solo la red de adicciones, sino todo el sistema sanitario se vio muy afectado por la pandemia. Por tanto, esta disminución del año 2020 hay que atribuirla puramente a esto. Al año siguiente se recuperaron, tendremos los datos muy pronto, porque tardan un poquito en procesarse en las comunidades autónomas, pero se habrán recuperado. La siguiente sustancia es el cannabis. El cannabis apenas generaba demandas de tratamiento hace 25 años, pero se ha ido incrementando, ha superado la heroína desde hace años, casi alcanza a la cocaína hace unos años. Entonces yo quiero poner de manifiesto que el cannabis no es una sustancia trivial. Hay mucha gente que acaba necesitando ayuda profesional, experta en la red de atención a adicciones debido a su consumo de cannabis. Y luego las otras sustancias pues están aquí abajo, o sea, no se ven porque en la escala con la que vemos estas. Lo que sí pasó es que al normalizarse el funcionamiento de la red pudo
Y al tener atendidas las demandas más urgentes por las drogas más destructivas, como especialmente la heroína, pero también la cocaína, pues la red se pudo dedicar a atender a nuestro problema de adicciones más eterno, que es el alcohol. Y, por tanto, desde hace unos años incluimos entre los inicios de tratamiento por problemas de alcohol. Sabemos que hay personas con problemas de alcohol que son atendidos fuera de la red de adicciones. Por tanto, esto es solo una parte del problema, pero la primera sustancia que atiende en nuestros centros de tratamiento de adicciones es el alcohol desde hace años y se mantiene estable, porque tenemos muchas personas con un problema de alcohol. Algunas de las consecuencias más negativas del consumo de drogas pues son la infección, por ejemplo, con VIH-Sida o la infección por hepatitis C, que son infecciones que pueden tener efectos muy devastadores. Aquí la problemática ha mejorado mucho en los últimos años, en buena parte porque hemos desarrollado años atrás. Hace 15, 20 años, pues teníamos cada año como 500 casos de SIDA que se habían infectado a través de... 800 casos de SIDA que se habían infectado a través del uso de drogas inyectadas. Y esto ha ido descendiendo, porque hemos ido incorporando no solo oferta de tratamiento con tratamiento sustitutivo de opioides, sino también programas de reducción de daño con intercambios de jeringas, con espacios de consumo supervisado en Cataluña, en Bilbao, durante un tiempo en Madrid, ahora no, pero quizás vuelva a haber pronto. Y en general, pues todos estos programas han comportado menos riesgos para los usuarios de drogas que todavía no están en tratamiento, por tanto, más probabilidad de sobrevivir. Y en estos momentos, dentro de los nuevos casos de SIDA, pues los que son vinculados a la transmisión por inyección de drogas son muy poquitos. Y esto está muy bien, porque implica que esta población, a veces tan marginada y tan despreciada, también integra los mensajes preventivos cuando tienen la oportunidad y si le ofrecemos oportunidades de reducción de riesgo. Del mismo modo, la gente que empieza tratamiento y que está infectada por el virus VIH, que es lo que acaba causando el SIDA tiempo después, sobre todo si no se trata, pues ha ido disminuyendo y de ser del orden de un 8%, apenas es un 4% de las personas que inician tratamiento por drogas y que están infectadas por VIH. Y entre las personas que empiezan tratamiento, algunas son después de haber recaído, porque ya hacían tratamiento y luego recayeron y han de volver a empezar tratamiento. En estas personas es más frecuente que tengan infección por VIH, pero entre las personas que hacen tratamiento de forma naif, digamos, por primera vez en su vida, pues la proporción es muy pequeñita, del orden del 2%. Y esto es muy positivo. Esto refleja el éxito de los programas de reducción de riesgos y daños en nuestro país. Claro, la otra consecuencia negativa, la consecuencia más devastadora es la muerte precoz por reacción aguda adversa a drogas. En nuestro país desarrollamos un sistema de seguimiento que se inició en los años 80 con las 6 grandes ciudades, Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza, notificaban en su partido judicial las muertes por sobredosis. Y entonces esta es esta línea, que es una línea que muestra cómo el pico fue a principios de los años 90, con la instauración del tratamiento sustitutivo de opioides y la metadona empezó a disminuir y lo mantenemos disminuido y se está quietecito. Luego hemos ido incorporando otras fuentes de declaración. Hay comunidades autónomas que lo declaran. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, que es quien recoge las causas de defunción de las comunidades autónomas, recoge estas muertes mejor que antes. Y entonces tenemos estas series que se incrementan, pero en buena parte se incrementan porque se incorporan nuevos partidos judiciales, se incorporan nuevas comunidades autónomas a los sistemas de declaración. Porque allá donde tenemos el núcleo de la problemática, que son las 6 grandes ciudades, y donde tenemos el sistema consolidado desde hace más años, pues los datos son estables. Y con todo esto hacemos una estimación general, que es esta línea verde. ¿Cuál es la foto? Pues la foto es que estamos en una situación relativamente estable, que uno diría, hombre, pues podría bajar más, pero bueno, es que en nuestro contexto internacional la situación no es estable. En Gran Bretaña están teniendo una epidemia de muertes por sobredosis devastadora. En Estados Unidos llevan años, están del orden de 100.000 muertos al año por sobredosis. Unas cifras absolutamente inéditas, incluso transponiéndolas a la población de nuestro país, que es inferior que la suya. Por tanto, la fotografía de la mortalidad por reacción adversa a drogas, que seguimos muy de cerca,
por nuestra preocupación no solo por la heroína, sino por otras drogas tan destructivas como la metanfetamina o el crack, pues nos muestra una relativa estabilidad. En este contexto, pues, ¿qué hacer? Pues básicamente seguir trabajando con el trabajo de información y sensibilización que desarrollamos siempre, con la coordinación y la colaboración con todos los agentes en el marco del Plan de Acción sobre Drogas, tanto en España como en el contexto internacional, porque las drogas son un fenómeno donde el ámbito internacional es muy importante. Para nosotros esto tiene tres espacios príncipes. Uno es la Unión Europea, otro son Naciones Unidas, porque al final los tratados de fiscalización de las drogas vienen de Naciones Unidas y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito configura pues los esfuerzos internacionales. Y luego un cierto marco latinoamericano, porque tenemos una cooperación estrecha en el contexto latinoamericano. Intentamos fomentar las acciones de mayor eficacia y calidad. Recientemente hemos puesto en marcha el portal de buenas prácticas en prevención, del que estamos muy contentos, en colaboración con la Consejería de la Región de Murcia. Y esto va a marcar mucho, creo, el futuro de las acciones de prevención en nuestro país. Trabajamos muy activamente para obtener recursos y transferirlos a comunidades autónomas, a entidades sin ánimo de lucro, a corporaciones locales directamente, las grandes ciudades y las capitales de provincia y también a través de la FEM para las otras, a los grupos de investigación y a todos los actores en control de la oferta y seguir midiendo la situación y las tendencias del observatorio que nos permiten ver cómo andamos y si las cosas están saliendo más o menos bien, y proporcionando documentación y apoyo a los profesionales, a los servicios y a las administraciones implicadas. Esta es nuestra tarea y esto es lo que intentamos seguir haciendo. Y nada más, yo creo que estaré encantado de atender a las preguntas que me quieran formular e intentar contestarlas lo mejor posible. Muchas gracias, señor Villalbí. Y ahora pasamos ya a la intervención, las preguntas de los grupos, por un tiempo de 7 minutos, con un cierto margen. Y, en todo caso, luego ya le repito otra vez, ¿no?, que será la única intervención que pueda hacer los portavoces para que luego él les pueda responder, para ajustarnos al tiempo para que pueda empezar en el Senado el Pleno a las 11:30, puedan salir de aquí. En todo caso, pues empezamos con los grupos parlamentarios. Por el Grupo Vasco tiene la palabra la señora Aedo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Sí, perdón, sería de menos a más. Sí, haremos las intervenciones de menos a más. Pasa que nosotros hemos solicitado comparecencia y viene en orden del día. Teníais vosotros comparecencia. Habíais pedido el punto. Tenéis razón. Perdón, señor Aedo. Sí que habían pedido el punto y, por tanto, lo que hacemos es Ningún problema. Es verdad. Por lo tanto, serían 7 minutos con un poco más de margen, porque quien pida la comparecencia tiene 1 minuto más de margen. Perfecto. Disculpen. Bueno, muchas gracias. Sí. Sí, perdón. Por lo tanto, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gago. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, presidente. Muy buenos días, señor Villalbí. Bienvenido de nuevo a esta comisión mixta para el estudio de las adicciones. Le agradecemos enormemente que comparezca de nuevo. Lo ha hecho en marzo del presente año. Y bueno, pues quiero trasladarle en nombre de mi grupo parlamentario y en mío propio por la satisfacción y el agradecimiento del esfuerzo que realizan diariamente todos los trabajadores de la delegación en pro de la lucha contra las adicciones, capitaneados por usted. También hacerlo extensible a quienes lo desarrollan desde los diferentes comisionados de las comunidades autónomas, quienes implementan los planes municipales, quienes están en primera línea de batalla en la atención sanitaria y, por supuesto, a los servicios sociales y a las ONGs. ¿No? Todos ellos, todos ustedes, pues le dan una esperanza, ¿no?, a las futuras generaciones y le dan una esperanza también a quienes, por desgracia, padecen algún tipo de adicción y están luchando contra ellas, ¿no? Le confieso que, además de repasar los documentos promulgados en los últimos 2 años, especialmente el informe de alcohol, tabaco y drogas del año 2022, la encuesta Estudes, Edades y el Plan de Acción 21-24, enmarcado dentro de la Estrategia Nacional sobre Drogas. He releído también, evidentemente, la última comparecencia, el acta de la última comparecencia de su intervención bueno, pues en esta comisión, también a fin de recordar y rememorar y refrescar algunas cuestiones que han quedado pendientes, y es posible que algunas de las preguntas que hoy le puedo hacer o cuestiones que le quiera plantear hayan salido también en su día, en marzo, en su última comparecencia, ¿no? En primer lugar, también
oye, le tengo que decir que a nuestro grupo parlamentario le hubiera gustado que hubiera asistido y participado la ministra, ¿no? Usted sabe que nosotros le hemos solicitado esa comparecencia, no ha podido ser así. Ella se ha comprometido en su día para hablar sobre la evolución y el avance del último plan de acción. Nos gustaría que en lo que queda de legislatura pudiéramos contar con la ministra, aunque bueno, en estos momentos sabemos que está en previa campaña electoral, pero sí creo que es importante que el ministro o la ministra siguiente, antes de finalizar el periodo de sesiones o la legislatura, pueda participar, ¿no? También se ha hecho referencia en su día a la importancia, yo creo que al interés que hubiese tenido que el borrador del plan de acción que ustedes le han facilitado pues a la comunidad científica, a las organizaciones y entidades médicas, que ha tenido pues el consenso y la participación de otras entidades, lo hubiese tenido este grupo parlamentario. Ya sé que que ese plan de acción habrá sido escuchado también por las iniciativas debatidas en esta comisión, en el seno de esta comisión, y algunas de las cuestiones planteadas, pero yo creo que si hubiésemos tenido la oportunidad de conocer el borrador y podríamos haber hecho aportaciones directas que estoy convencido que hubiesen enriquecido el plan de acción, ¿no? Empezando por la parte normativa, mi primera cuestión tiene que ver con el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025. Como usted sabe, se elaboró un borrador en diciembre del año pasado que se contrastó con las ONGs, con asociaciones médicas, con miembros también de la comunidad científica, pero que un año después al menos no ha hecho usted referencia sobre ello y no tenemos constancia de que haya alguna noticia al respecto sobre su puesta en marcha. Pues hay cierto desasosiego, en este caso con la ministra, por parte de las acciones de prevención de drogas y de adicciones, porque no tenemos constancia sobre el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 21-25, si usted puede decirnos algo. Por otra parte, tenemos como contraste, por ejemplo, encima de la mesa el Plan Integral del Tabaquismo en la Junta de Andalucía, que este grupo parlamentario lo considera un modelo de implementación de metodología, de fijación de objetivos y estrategias para reducir el consumo del tabaco en dicha comunidad y que yo creo que puede ser también una buena base al que debería mirarse el Gobierno, ¿no? Y la delegación. Mi segunda pregunta tiene que ver con el anteproyecto de ley de prevención de efectos negativos del consumo de alcohol en menores. Dicho anteproyecto se abrió a exposición pública en marzo de este año. Quería preguntarle exactamente en qué punto está este proyecto de ley y el motivo también un poco del retraso del mismo, ¿no? Lo digo porque, siendo el alcohol y el tabaco las dos drogas más consumidas, el retraso en la aprobación de ambas iniciativas requiere de una llamada de atención, yo creo que al Ministerio, ¿no? Sobre la metodología de las encuestas, quería preguntarle sobre la realización de encuestas sobre alcohol, drogas, adicciones, también redes sociales y uso compulsivo de Internet y videojuegos a los menores los menores comprendidos entre 12 y 14 años. Llegamos a la conclusión por todas las partes, también de usted, en la última intervención que ha tenido en esta comisión, de que sería importante incorporar a los menores de estas edades en las próximas encuestas. Quería saber si se está realizando, si no es así, cuándo tienen previsto incorporar esta franja de edad en las encuestas, ¿no? Sobre los recursos técnicos y económicos de la delegación, en su última comparecencia dijo que el presupuesto de la delegación de plan de drogas se había visto congelado para el año 2022. Habitualmente en esta comisión se habla de la idoneidad de ampliar recursos económicos y técnicos para hacer frente a la lacra que supone la adicción a las drogas. Me gustaría conocer, creo que no he hecho referencia, cómo han quedado los presupuestos de cara a este ejercicio 2023. Si se ha visto a la delegación finalmente favorecida por la incorporación de los fondos europeos para la prevención y la I+D+I, la inversión I+D+I en materia de adicciones. Recuerdo también que la semana pasada se han subastado lotes decomisados por causas relacionadas con el narcotráfico por una cantidad de 8,3 millones. Si tienen previsto un refuerzo de las iniciativas en materia de adicciones o de campañas, de la puesta en marcha de campañas con estos fondos y estos ingresos extras que ha recibido las arcas públicas en la semana pasada, ¿no? De cara a la presidencia europea de nuestro país en el segundo semestre del año 2023, yo creo que tampoco llegó a hacer referencia sobre esto. Si nos puede adelantar un compromiso cerrado en materia de adicciones para la presidencia del Consejo de la Unión Europea, si hay alguna materialización sobre objetivos y sobre reuniones que se vayan a mantener en pro de este objetivo perteneciente y correspondiente a esta comisión. Entrando ya en la última parte de mi intervención, en el apartado puramente analítico de las encuestas, le quería preguntar por cuestiones que me han llamado la atención o que creo que resultan un poco más inquietantes, ¿no? Por ejemplo, sobre el empeoramiento en la percepción del riesgo de las consecuencias de las drogas por parte de los menores. El 22,5% de los jóvenes de 14 y 18 años afirma encontrarse perfectamente informado en el tema de las drogas, pero esto tan solo es un
es el 20%, es decir, 1 de cada 5, ¿no? Este dato supone un 3,5 menos con respecto al año 2019, ¿no? Entonces, un poco saber a qué cree que puede deberse esta leve caída en la percepción del riesgo por parte de los jóvenes, que además es el dato más bajo sobre todas las encuestas que se han desarrollado y que se han recogido sobre este tema hasta ahora. Por lo tanto, estamos en suelo en la preocupación de los jóvenes y saber el motivo, ¿no? Sobre el cannabis, bueno, pues los datos son bastante preocupantes. Año 2020, 237.000 personas de 15 a 64 años empezaron a consumir cannabis. 86.000, solo 86.000 entre los 15 y 17 años lo han hecho por primera vez. Es un dato bastante elevado. En 2021 han empezado a consumir cannabis 155.800 estudiantes, si ampliamos el rango entre los 14 y los 18 años. Y esto hay que sumarle, efectivamente, a lo que usted ya dijo y que recogen las encuestas, que los jóvenes tienen una baja percepción en el riesgo asociado al consumo de cannabis. Por lo tanto, hay una tendencia ascendente, tanto al consumo como de la reducción en la percepción. Y bueno, pues mostrar desde nuestro grupo parlamentario nuestra preocupación y bueno, pues celebrar todas las iniciativas que vayan dirigidas a paliar este problema, ¿no? Sobre el éxtasis, por primera vez supera la cocaína en menores. Esto es otra cuestión que también nos preocupa, ¿no? Casi triplica los datos de consumo en tan solo 7 años. Saber un poco si hay alguna explicación y a qué se debe esto. Sobre el alcohol, cómo podemos modificar el patrón de consumo del alcohol. Hago referencia especialmente a los botellones o a los consumos excesivos de alcohol en un corto periodo de tiempo. Es difícil evitar que se consuma alcohol en los jóvenes, pero sí saber si tenemos alguna posibilidad de contribuir a mejorar, incluso desde la acción legislativa y desde nuestra difusión mediática como representantes de la sociedad, pues si tenemos alguna posibilidad de contribuir a mejorar ese patrón de consumo de alcohol, ¿no? Y luego el tema de en el tabaco, el tema de los cigarrillos electrónicos. En la página web del Plan Nacional de Drogas yo creo que tiene un buen apartado un buen estudio sobre el consumo y la evolución del consumo de los cigarrillos electrónicos, pero le pregunto si podemos o si conviene reforzar esas campañas de sensibilización, porque yo creo que va claramente en aumento y hay también una percepción social bastante limitada o baja sobre la gravedad que puede tener para la salud la utilización de los cigarrillos electrónicos. Sobre las iniciativas para mejorar la concienciación de las consecuencias del consumo de drogas por parte de los jóvenes, preguntarle qué campañas informativas se han puesto en marcha centradas en las consecuencias derivadas por la vía de las enfermedades causadas por el consumo de estupefacientes, por ejemplo el cáncer, ¿no? O los problemas de salud mental, de los que ahora hablaré. Nosotros se nos ocurre claramente pues, campañas e iniciativas exitosas que tienen que ver, por ejemplo, con el tabaco, ¿no? Especialmente pues, en las cajetillas, o, por ejemplo, el riesgo de accidentalidad al consumir alcohol al volante, con las campañas de la DGT, ¿no? Que creo que son dos claros ejemplos de éxito, pero le preguntaba si hay alguna otra que usted lo quiera poner como referencia, ¿no? Y aquí entronco con el gravísimo problema que tenemos con los suicidios, ¿no? Ayer se desvelaron los datos de muertes de causa extrema del año 2021 y en ese desgraciado listado hemos podido comprobar el imparable ascenso, como usted sabe, de las muertes por suicidio, concretamente 4.000 el año pasado. Hay que tener en cuenta, y el informe tiene en cuenta factores como enfermedades psiquiátricas, la soledad, pero desde luego el tercer elemento clave en todo esto, en este gran problema, es el consumo de drogas, ¿no? Y que es lo que hoy nos concierne aquí. Por lo tanto, nos alegramos de la atención expresada por parte de la delegación y por parte del Plan Nacional de Drogas, pero alertamos sobre la necesidad de establecer planes de alerta temprana, ¿no? sobre este tema. Sobre los datos de urgencias hospitalarias, se aprecia una tendencia ascendente de la edad media de las personas atendidas en urgencias, pasando de 27,8 años en 1996 a 36,5 en el año 2020. Es una evolución bastante significativa y muy pronunciada en un periodo de tiempo relativamente corto. Entendemos que vendrá motivado por un patrón nuevo en el consumo de las drogas, pero como experto que usted es en este campo, pues aquí le achaca este incremento en la edad media de los pacientes en las urgencias hospitalarias. Si hay alguna explicación, insisto que entiendo que será por el nuevo patrón de consumo de las drogas. Termino con un tipo de adicción y termino mi intervención con un tipo de adicción relativamente nueva que está afectando de una manera masiva y que, a mi entender, pues no se está
sensibilizando lo suficiente, incluso desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de los hogares, que tiene que ver con el uso compulsivo de Internet, con la adicción a las pantallas, singularmente al móvil. Y desgraciadamente yo creo que soy una de las personas afectadas por esa adicción a las pantallas de los smartphones, ¿no? Y, en definitiva, las personas que padecen un trastorno del juego, ¿no? Los smartphones han traído muchas cosas buenas, como todo el mundo sabe, pero también algunas malas. De hecho, de la encuesta extraemos un dato muy serio, y es que 1.139.000 personas han reconocido que tienen comportamientos de uso compulsivo en Internet, ¿no? Estamos hablando de una cantidad muy elevada, más de 1.100.000 personas. Este dato, a medida que se sustituye a la generación de nuestros abuelos, ¿no?, o la generación que ahora mismo ya tiene una edad pues muy elevada, y se incorporan generaciones nuevas, lo que se entiende en nativos digitales, pues este dato va a ir en aumento. Por lo tanto, es una cuestión a la que hay que prestarle mucha atención, y lo mismo va a suceder también con el trastorno del juego, donde la encuesta dice que hay 670.000 personas que reconocen padecer este tipo de trastorno, ¿no? Por lo tanto, ¿qué opina usted sobre esta problemática? ¿Cómo podemos contribuir a sensibilizar y a reducir el volumen de personas enganchadas a los smartphones, que es una cuestión complicada, pero que debe estar encima de la mesa? Y, bueno, pues también la adicción a otros tipos de dispositivos. Nada más, siento haberle hecho multitud de preguntas y haberlo hecho en un corto periodo de tiempo, pero creo que son cuestiones de interés, por lo menos que a nuestro grupo parlamentario le interesaría conocer en la medida posible su opinión como experto. Y reitero nuestro agradecimiento por las actuaciones y por la trayectoria en materia de lucha contra las adicciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Edo. Pues buenos días de nuevo. Yo lo primero, agradecer su intervención y la información que nos ha ofrecido. Yo lo que quería es poner en valor, además, la importancia de los informes y de las encuestas, porque, aunque no dejan de ser datos, nos muestran una fotografía, pero sobre todo creo que nos permiten evaluar tendencias, que creo que es importante en general, y en el caso de las adicciones probablemente más. Cuando en el año 21 se presentó la encuesta Estudes, que es de adolescentes, evidentemente no es comparable al 100%, lo que se nos comentó es que en el año 2021, y en principio se suponía que era por influencia de la pandemia, había habido un descenso en la prevalencia de consumos, excepto en hipnosedantes, pero en el resto de sustancias había habido un descenso que en principio estaba asociado, se suponía, al confinamiento y a la falta de ocio nocturno. Si pasamos a la encuesta de ahora, edades 2022, sabiendo que las franjas etarias no son las mismas, evidentemente usted nos habla de que, por ejemplo, en tabaco y en alcohol, realmente esa prevalencia es estable. Y entonces mi pregunta sería si la pandemia solo tuvo influencia en un año en concreto y ahora hemos vuelto a parámetros previos a la pandemia, o es que el comportamiento en las que era mayor con relación al tabaco. Y me gustaría saber si han estudiado o cuál cree ustedes que son las razones para esas diferentes percepciones y para ese cambio que hace, claro, si uno baja y otro sube, es que la diferencia en la percepción del riesgo es mucho mayor con respecto a unas sustancias que con respecto a otras. Gracias. Muchas gracias, señora Rubio. Y ahora, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, en Comú Podem, Coalición Comú, no quiere intervenir. Pues por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Stigman. 2 segundos. Tengo aquí unas notas que voy a leer, y me ha pillado un poquito. Pero lo primero que quiero hacer es agradecer al doctor Villalbí, como siempre, su presencia aquí. Y, bueno, ¿qué hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer ustedes, creo yo, aparte de trabajar, y enhorabuena, es no hacer nunca más una comisión sobre el cannabis. Me voy a explicar. Voy a ser monográfico en este aspecto, porque además, en las conclusiones, yo le mencioné, señor Villalbí, y me parece mal que no lo oiga de mi viva voz, porque usted ha publicado un trabajo importantísimo, es coautor,
en el que mostraba una clara asociación del consumo de cannabis y la psicosis, trastornos afectivos, ansiedad, trastorno del sueño, fallos cognitivos, incluso alteraciones respiratorias, isquemia coronaria. Y además, usted concluía que era un factor de riesgo de colisión con vehículos de motor, comportamiento suicida. Usted, en definitiva, era uno de los cientos de autores que describían los efectos de la legalización del uso libre del cannabis. Sin embargo, la izquierda pro-marihuana encontró en la subcomisión de cannabis el caballo de Troya, el presunto uso medicinal de la marihuana, y el PSOE se avino a que se celebrase. Y en la subcomisión nosotros nos apoyamos en muchas publicaciones, pero también en muchas de las intervenciones de los comparecientes que concluíamos, abro comillas y se lo digo a usted porque no estaba, que habíamos comprobado, y ningún compareciente lo había negado, que la legalización del presunto uso medicinal del cannabis, marihuana, se traslada a un aumento de uso recreativo. ¿Y qué produce el uso recreativo? Pues lo que usted ha mencionado en sus artículos, los trastornos psicóticos agudos fundamentalmente, la esquizofrenia en los adolescentes, el fracaso vital en los adolescentes, reconocido incluso por uno de los defensores de la marihuana en esta subcomisión. Y yo decía que todo esto había sido reconocido por el director general del Plan Antidrogas, el doctor Villalbín, que luego, y me cito, se ha metido como un caracol en su concha en su intervención. Y eso se lo tengo que reprochar personalmente, porque no se compadece con sus estudios científicos. Ahora conocemos el informe Studes, que nos informa de que en jóvenes es la droga ilegal más consumida, con un 28,6%. En 2020, 86.000 jóvenes se iniciaron. Es la droga que genera más urgencias hospitalarias, con un 45%, y un 8% de las esquizofrenias, citan ustedes, podrían estar relacionadas con el consumo de cannabis en los jóvenes. Los problemas psicóticos son más frecuentes cuanto más potente es la droga, como pasa en estos momentos, que es más potente, más precozmente se inicia, como pasa en estos momentos, y más frecuentemente se consuma, como usted ha señalado, que se ha triplicado en esto. Es cierto que en 25 años pues, se ha triplicado su uso cotidiano. Un 61% de los jóvenes de 14 a 18 creen que es fácil conseguir cannabis. Un 27% creen que es fácil conseguir cocaína, un 20% que es fácil conseguir alucinógenos y un 19% que es fácil conseguir anfetas. Y a 1 de cada 3 le han ofrecido marihuana. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Queda demostrado que la marihuana es una droga de abuso y que va a ser muy difícil su blanqueamiento por muchos esfuerzos que hagan los pro Petro de este Congreso de Diputados, los podemitas. Hemos de decir que, a pesar de la retórica que utiliza bien el señor Vicente Biondi, pues tuvo una actitud más bien socialdemócrata que contrastaba con el podemismo que ha infiltrado el PSOE. Pero no nos hacemos ilusiones y nos atrevemos a predecir lo siguiente, que la siniestra podemia volverá a las andadas y esta vez lo hará con el uso de drogas psicodélicas y los alucinógenos. El procedimiento será el siguiente. En Estados Unidos se comienzan a publicarse noticias con un presunto efecto beneficioso de drogas de abuso. Ayer fue la marihuana, hoy los alucinógenos. Esto se hace en el New York Times, obviamente, el Washington Post, incluso en el Wall Street Journal. Y médicos que se han quedado en Estados Unidos, se han quedado sin líneas de investigación, descubren una oportunidad y reciben apoyo de las empresas de la Big Dope, de la Big Pharma de las drogas, que ya saben ustedes que está en España muy presente, ¿eh? Seguramente han hablado ustedes con ellos. Estos médicos luego fundan sociedades presuntamente científicas, como ha pasado ahora que se acaba de crear la Sociedad Española de Medicina Psicodélica. Luego se crean asociaciones de consumidores
disfrazadas de asociaciones de pacientes. Se empiezan estudios cuyos resultados se presentan por la prensa como concluyentes o beneficiosos cuando no lo son. Las noticias se amplifican en los medios y estas noticias son traducidas con entusiasmo por la prensa europea. Y, cómo no, en España el papanatismo siempre empieza por el noreste, por Cataluña. Y ya en La Vanguardia se han hecho eco de esto. Esto siempre es así siempre. Son traducidas, las noticias empiezan y esos, los lobbies de la Big Dope, usted lo conoce, empiezan a apoyar a todos estos grupos. Se traslada la idea falsa de que hay una necesidad médica no atendida. Hoy hemos conocido, y tengo que criticar, que el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, nada menos, va a hacer un curso del uso terapéutico del cannabis, es decir, que han conseguido ustedes un triunfo con los farmacéuticos, y luego se propondrá una subcomisión para el uso medicinal de los psicodélicos alucinógenos, incluido el MDMA. Esa ha sido la estrategia para blanquear el cannabis. Una estrategia que nosotros hemos descubierto, porque es tan obvia, y que auguramos que seguirán la izquierda podemita en ese camino. ¿Por qué? Porque ya lo ha anunciado el señor Petro, que la cocaína es mucho menos perjudicial que el carbón y el petróleo. El objetivo es legalizar la cocaína para que sea más barata, doctor Villalbí, porque efectivamente el aumento de precio ha disminuido el consumo. En este terreno, yo no sé si estaré en esta Cámara en el futuro, en este terreno nosotros avisamos de qué sucederá si nosotros no lo remediamos. Y mientras otro tipo de grupos están distraídos, pero nosotros no estamos distraídos y nos van a tener enfrente con cualquier uso, cualquier legalización de uso presuntamente medicinal, presuntamente terapéutico, cualquier droga de uso, incluido la marihuana, y, por supuesto, de eso que la izquierda está pensando, de utilizar los hongos mágicos, porque eso sí, el blanquear los nombres, y termino ya, señor Iritza, blanquear los nombres son unos maestros. Ahora se llaman los alucinógenos hongos mágicos. Hongos mágicos, parecen elfos. Nosotros estaremos en contra e intentaremos, y yo creo que le ayudaremos a tratar de que la droga produzca los efectos devastadores que está produciendo ahora en Estados Unidos gracias a la tontuna woke que se ha instalado en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Stigman. Y ahora por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Biondi. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, al señor Villalbí por exponernos en su comparecencia, en su doble comparecencia, tanto el informe DADES 2022 como el informe de alcohol que había solicitado el Partido Popular. Lo primero de todo es agradecimiento al trabajo que hace la delegación y esta encuesta que se suma a la encuesta Estudes, que entendemos desde el Grupo Socialista son inmensamente valiosas para conocer la realidad de la situación de las adicciones en el comportamiento de los españoles. Creo que por los datos, yo le haré alguna cuestión, algunas de los datos que ha dado, alguna percepción que tenemos nosotros también desde el grupo que nos gustaría contribuir al debate o a la mejora en la forma de actuar frente a las adicciones. Pero no me resisto, y me conoce bien el señor Stigman ya después de casi 4 años en esta Cámara, y le gusta picar y a veces yo pues entro al trapo. Señor Stigman, creo que usted ha hecho una intervención donde Iker Jiménez le va a contratar como nuevo tertuliano en su programa Cuarto Milenio.
Usted es una capacidad inventiva que creo que Iker Jiménez debería recoger sus intervenciones y llevarle al prime time de su programa Cuarto Milenio. Se lo digo en tono jocoso, pero lo digo en realidad. Yo no voy a hacer un paralelismo con el consumo de drogas y su intervención, porque me parece de muy mal gusto, pero sí que le digo, señor Steedman, que usted es un agorero profesional y hasta ahora, de todas sus profecías que hemos visto durante la pandemia, post la pandemia y también en el ámbito de las adicciones, todas han sido erráticas. Eso contribuye a que cada vez que haga usted una intervención, pues cada vez le prestemos menos atención, porque cada vez es más histriónico y menos analista, y su parte científica la va dejando en pos de ese discurso catastrofista que demuestra constantemente su grupo parlamentario allá en las instituciones donde estén. Paso a la encuesta de edades, que me parece muy interesante, como decía al principio. Yo hay varios elementos que me gustaría, algunas no están en el informe, pero creo que son necesarios remarcarlas. Empiezo un poco por el seguimiento de los datos que ha dado el señor Villalbí. Ha hablado del consumo de alcohol y el consumo de cannabis como una situación más o menos estable. Sí que a nosotros, y ya lo hemos hecho aquí con alguna iniciativa, el tema del atracón, el botellón entre jóvenes nos ha preocupado. Sabemos que es una cuestión que no se maneja directamente desde la delegación del plan de drogas, sino que influye mucho también las distintas legislaciones que no son homogéneas en las comunidades autónomas. Y yo recojo un poco el guante de lo que decía el señor Gago en representación del Grupo Parlamentario Popular. Es verdad, yo creo que los grupos políticos, los representantes institucionales, tenemos que hacer también dar mensajes sobre el alcohol, principalmente sobre su consumo y las consecuencias que tiene. Por eso a mí me choca esta posición de aquí del Partido Popular en el Congreso, que me parece loable y que la comparto con las actitudes que tienen a lo mejor dirigentes institucionales del rango como la presidenta de la Comunidad de Madrid, que exhibe llamarse ella misma como tabernaria y haber hecho exhibición del consumo de alcohol como un elemento diferenciador del sentimiento madrileño. Yo soy tan madrileño o más que la señora del Uso y no estoy todos los días haciendo exhibición de tomar cañas o de ir a los bares. Creo que entre todos tenemos que hacer esa labor. También me viene a la cabeza lo del viva el vino. Creo que todos cometen errores. Creo que todos cometemos errores, pero si decimos de verdad que la labor institucional tiene que contribuir a la lucha contra las adicciones y contra el consumo de alcohol, deberíamos ser moderados, porque no se puede estar reclamando, y me parece muy acertado la pregunta al delegado sobre el procedimiento de la ley de alcohol y menores, y luego en un sitio decir una cosa y luego en tu actitud vital e institucional llevar a cabo otra. Hay otro elemento que se ha reseñado, que es el fentanilo. Nosotros hemos presentado una iniciativa que se tratará en esta comisión, que es un tema que nos preocupa, su consumo ilegal que ha crecido en los últimos tiempos y especialmente entre los jóvenes. Me gustaría que hicieran mención a ello. También el tema del uso compulsivo de Internet, aunque no está especialmente recogido aquí, nos sigue preocupando. Sabemos que no son como las drogas con sustancia, que hay un trabajo previo de décadas por parte de la sociedad científica y de la red asistencial para su tratamiento, y seguimos creyendo que hay que avanzar en ese campo. Y luego ha dado un dato muy importante, que es el juego en Internet, su descenso. Si no me corrige usted, señor Villalbí, ha habido un descenso del último informe de AES a este. Yo quisiera pensar de forma positiva que los efectos y medidas que ha tomado el Gobierno de España a la hora de limitar la publicidad del uso online en las televisiones y en los medios de comunicación ha podido tener su efecto. Quisiera conocer también su valoración. Y luego hay otros elementos más que nos interesan. Usted lo ha mencionado, es una droga muy urbana, muy focalizada en las grandes ciudades, que aquí el Grupo Parlamentario Socialista también lo ha traído a esta comisión, que es el tema de la metanfetamina y su crecimiento exponencial, no en números alarmantes como otras drogas, pero sí en su crecimiento paulatino que está teniendo, y sabemos, como usted ha dicho acertadamente, sus efectos perversos para la salud.
Y luego, aunque no esté dentro del informe edades, sí que necesitamos saber mucho la situación, como la ve usted, de la labor preventiva, de las acciones que realiza tanto el Plan Nacional de Drogas como el conjunto de las comunidades autónomas, y la segunda fase en el trabajo con las adicciones, que es la red asistencial. ¿Cómo está en este momento, una vez que ya hemos pasado la pandemia, estamos en la fase post-pandemia, con las consecuencias que tuvo para la red asistencial, que se mantuvo a pesar de las graves dificultades, y hay que alabar el trabajo que hicieron toda la red asistencial? ¿Cuál es el estado actual de la red asistencial? Y ya acabo, señor presidente, que veo que se enciende la luz roja. Agradecerle el trabajo, agradecerle este informe, y sí que nos gustaría hacerle un último mensaje, y se lo trasladamos al Gobierno. Por favor, difundan esta información, que la labor que hacen es muy importante y que muchos ciudadanos y ciudadanas deberían saber estas prevalencias, estas consecuencias, para tomar mayor consideración sobre los riesgos de las adicciones que siguen siendo vigentes en España. Ya no es el problema de las drogas de los años 80 ni de los años 90, ahora hay otro tipo de drogas con y sin sustancia en el siglo XXI, y a las cuales hay que tratar con el mismo interés. No solo es la percepción social momentánea de alguna circunstancia, sino es una situación general, y me parece, por último, un enorme acierto haber incluido dentro del informe de edades el apartado de la salud mental. Así que animarles en el trabajo y sobre todo en las acciones que vienen posteriores al informe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Biondi. Y tal y como ves quedando, para concluir ahora el debate, tiene la palabra el señor Villalbí Erete, delegado del Gobierno del Plan Nacional de Drogas, y que lo que va a hacer es intentar dar respuesta a cada una de las intervenciones de los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos y a todas por las intervenciones, por expresar sus preocupaciones y poner de manifiesto los temas que les interesan. A nosotros nos interesa saber lo que les interesa, porque son canal con la ciudadanía, un canal privilegiado, los representan y tienen contacto con ellos cada día, cada fin de semana, muchos en su circunscripción, ¿no? Bueno, en primer lugar, voy a intentar, algunos temas son comunes, por tanto no los haré respuesta uno por uno, sino que intentaré abordarlos conjuntamente. En primer lugar, pues recojo con mucha satisfacción su agradecimiento por el trabajo del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, y lo traslado al equipo que lo hace posible, la doctora Brime, que lo dirige y está aquí presente. Pues muchas gracias, Begoña, por el trabajo cada día que desarrolláis y que hace posible, sobre todo porque, como ha dicho la representante del Grupo Vasco, el valor de los informes y las encuestas es muy grande, porque nos permite hablar de la realidad y no discutir sobre creencias y opiniones, que sería mucho más difícil que nos pusiéramos de acuerdo si solo habláramos de creencias y opiniones y no habláramos de datos y de la realidad y el valor de los indicadores de las informes, de los informes, de las encuestas es este. Nos permiten hablar a partir de la realidad, y intentamos en nuestra web modestamente ofrecer un canal para ofrecer datos e información a toda la ciudadanía, y que sabemos que es utilizado, que la gente cuando busca en Internet se encuentra con cierta facilidad con nuestra web y puede descargarse de allí datos contrastados y fiables. Yo quisiera expresar también que hay algunos aspectos que han planteado diferentes grupos, pero es que el mundo en el siglo XXI, las drogas son una realidad muy compleja. Una realidad muy compleja porque están en todas partes. Y no se trata solo de una droga tan destructiva como la heroína, donde mucha gente ya sabe que la heroína es muy destructiva, es caca, y le tienen una consideración como un gran peligro, ¿no? La opinión de la población sobre los riesgos asociados a las drogas ilegales, salvo para el cannabis, es que son muy peligrosas. Y entonces esto ayuda a que apenas tenemos gente joven introduciéndose en el consumo de heroína. Pero la oferta de drogas se multiplica y hay cada vez más sustancias, algunas de ellas con mucho potencial destructivo, y por eso nos preocupan la metanfetamina o el crack, otras menos, o con menos potencial adictivo también.
Y entonces la realidad es que la oferta es muy grande, la introducción de nuevas sustancias en el mercado es continua. Muchas de estas sustancias ni siquiera están prohibidas porque son nuevas. Por tanto, todavía la oficina, la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas no las ha clasificado como drogas fiscalizadas y están ya en el mercado y son moléculas prácticamente iguales que otras que sí están, ¿no? Entonces, esta realidad hace que el objetivo de todas las políticas de drogas en prácticamente todos los países desarrollados ya no es solo que no se prueben, sino es, bueno, ya sabemos que mucha gente las va a probar, que no se pase a un consumo más intensivo, que no se pase a un consumo más problemático, que no se desarrolle una adicción. Y ver la complejidad nos lleva a ver esta secuencia y intentar ajustar mensajes apropiados para las personas que están en diferentes etapas. Y para los que desarrollan adicción, pues ofrecer servicios. Y para los que han hecho un consumo experimental o inicial, pues intentar que no se convierta en un consumo habitual y en un consumo problemático. Y esta es la realidad que estamos confrontándonos y que coexiste con dos situaciones. Una, y el doctor Stegman pues expresaba su preocupación, ¿no?, que es algunas sustancias con potencial adictivo también tienen potencial terapéutico. Bueno, la morfina pues ha sido la base de nuestra analgesia durante muchos años, ¿no? Es un opiáceo y las benzodiazepinas, hombre, quizás se recitan demasiado y se consumen demasiado en España, pero no dejan de ser útiles para muchas personas. Bueno, y entonces aquí es donde hay cannabinoides que han mostrado un potencial terapéutico y que son utilizados por unos miles de pacientes y la comisión que estuvo trabajando sobre el cannabis medicinal hizo una serie de recomendaciones que probablemente se traducirán pues en más oportunidades de aprovechar el potencial terapéutico de los cannabinoides en algunas indicaciones determinadas, para algunas personas determinadas y por los canales que sean apropiados. Y hay otras sustancias, es verdad que casi todas son de la familia de los alucinógenos, cuyo potencial terapéutico que estaba siendo investigado en los años 60 se truncó cuando se incluyeron en el Tratado del 71. Y estas sustancias, pues, la ketamina se está investigando, el LSD se está investigando, y yo preveo que es posible que algunas de estas sustancias encuentren su espacio terapéutico en la psiquiatría del siglo XXI. ¿Es posible? Bueno, hay potencial pues que se investigue y a partir de la investigación que se tomen las decisiones que sea oportuno y que seguramente deberían ser a escala internacional. Y por eso tenemos una Junta Internacional de Estupefacientes vinculada a Naciones Unidas y por eso tenemos la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión de Estupefacientes, que nos reunimos 2 veces al año. Al mismo tiempo, también quería expresar que en la misma Unión Europea se nos están planteando situaciones nuevas, ¿no?, que me preocupan y que no estoy muy seguro de cómo se derivarán, ¿no? Porque Malta ha adoptado una normativa sobre cannabis que esencialmente la sitúa fuera del tratado internacional. Pero es que Luxemburgo y Alemania tienen documentos muy avanzados. Entonces ya no hablamos de una islita que va alguien en barco o en avión, sino Alemania. ¿Cuántos camiones van cada día de Hamburgo a Valencia? Bueno, entonces esto nos plantea retos que, como decía antes, la realidad es muy compleja y las tendencias, que en algunos aspectos son positivos, en otros aspectos nos plantean retos y riesgos nuevos que tendremos que ver cómo responder a ellos. El tema del plan del tabaquismo. Bueno, el plan del tabaquismo, sobre todo, estos son aspectos generales. Ahora paso un poquito a responder a temas uno detrás de otro. El plan del tabaquismo básicamente se lleva desde la Dirección General de Salud Pública. Y entonces nosotros hemos visto
un borrador muy elaborado ya, con muy buenos ojos, y yo supongo que está pues en el atasco general de un gobierno que tiene muchas iniciativas simultáneas y que todas tienen que hacer su progreso, porque claro, esto tiene que pasar por Consejo Interterritorial y entonces hay un montón de cosas que están pendientes de pasar en Consejo Interterritorial. Y lo mismo nos pasa con el proyecto de alcohol y menores. Tenemos un borrador muy avanzado, incluso una memoria de impacto normativo que está muy elaborada, que se tendrá que actualizar a medida que avance el proceso, pero estamos sometidos a un cierto atasco de iniciativas normativas, porque la producción normativa de este Gobierno es extraordinaria. Y como que en el campo sanitario muchas van ligadas a hitos de los fondos europeos, pues estos pasan delante. Y los que no estamos tan vinculados a hitos de los fondos europeos estamos mordiendo el freno y esperando que se despejen algunos para poder ponernos en el carril de salida. Pero bueno, las cosas van progresando. El tema de la inclusión de menores de 12 años, a partir de 12 años en la encuesta, está previsto en la encuesta de este año, del año que viene, del 23. O sea, en la encuesta que se ha empezado a licitar ya incluye una muestra. No esperamos resultados espectaculares, porque la verdad es que en la franja de 12 a 14 años los niños son muy niños y, por tanto, los consumos probablemente no serán muy importantes. Pero del mismo modo que en el año 20 hicimos una encuesta mayores de 65 años, porque había una proporción de personas de la generación que se inició en las drogas en los años 70, que ya estaba alcanzando esa franja de edad y queríamos ver el impacto, y los resultados fueron tranquilizadores, en el sentido de que el consumo de sustancias en esa franja de edad es mucho más bajo que en las anteriores. Y para lo que son drogas ilícitas es muy pequeñito. Pues bueno, tendremos unos datos para los 12, 14 años el año que viene y entonces nos plantearemos si esta encuesta tiene sentido hacerla cada 2 años o con hacerla una vez cada 10 años para ver grandes tendencias, pues es suficiente, pero estará el año que viene. Presupuestos del año que viene. Bueno, nosotros tenemos una cierta continuidad con los presupuestos, ya lo expresamos cuando hablamos de presupuestos y tuve la oportunidad también de comparecer en la Comisión de Sanidad para hablar de los nuestros. Básicamente unos presupuestos generales del Estado continuistas, aunque con una pequeña incremento de nuestra dotación pensando en la presidencia europea. Pero durante 2 años, 21 y 22, hemos tenido fondos europeos que hemos intentado gestionar para regar de recursos el sector, que pasó muy mal la pandemia, y ahora se están ejecutando estos proyectos. O sea que, bueno, de hecho, los del 22 todavía estamos pendientes de fiscalización, la intervención. Ya saben ustedes que la intervención general del Estado es muy exigente y, por tanto, los procesos siempre se dilatan, pero bueno, esperamos que va a ir todo bien. Sí que diría que el Fondo de Bienes Decomisados, pues este año, como que hemos podido volver a hacer subasta presencial, como antes de la pandemia, pues esperamos obtener un poquito más de recursos que en los últimos años, y esto va a ser positivo, porque vamos a poderlos utilizar. Y luego también quisiera reconocer que dentro del Plan de Salud Mental, que tiene una vigencia de 3 años, este año ha habido la oportunidad de financiar diferentes actividades. No está en nuestro presupuesto, pero sí está en el presupuesto del Ministerio. Y sí que nosotros pudimos defender una línea de prevención de adicciones y ha habido una serie de propuestas de las comunidades autónomas dirigidas a este campo. Y esperamos que esto se reitere el año 23 y el año 24, con lo cual tendremos también más recursos, esperamos, por esta vía. Para la presidencia europea, las prioridades en el ámbito del Ministerio de Sanidad, una de las prioridades tiene que ver con drogas y adicciones. Y nosotros básicamente estamos en línea con 3 aspectos. Los vinculados a control de la oferta, donde el mayor protagonismo corresponde al CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, con el que colaboramos mucho. Los de control de la demanda, donde nuestro tema estrella es un poquito la patología dual, o sea, el hilo entre salud mental y adicciones, la comorbilidad psiquiátrica y las adicciones, que es un tema de creciente preocupación y que plantea nuevos retos a la red de atención a las adicciones, en nuestro caso, pero en toda Europa, porque en muchos países están muy separadas los 2 dispositivos y, en cambio, las personas tienen los problemas a la vez, ¿no? Y entonces las personas no se pueden separar tan fácilmente. Y luego,
otra prioridad que intenta implicar, por un lado, el control de la oferta y el control de la demanda, que tiene que ver un poquito con la cooperación internacional, sobre todo referida a Latinoamérica y el Caribe, y proyectar allí los valores de la Unión Europea, los valores que la política del plan de drogas de la Unión Europea, que se parecen mucho a los nuestros, pues encuentren un mayor espacio de proyección internacional. El tema de los suicidios es un tema complejo. A ver, es la primera causa externa, se ha convertido en la primera causa externa de mortalidad, básicamente porque en nuestro país conseguimos disminuir muchísimo la mortalidad por lesiones de tráfico y conseguimos disminuir muchísimo la mortalidad por sobredosis. Y el suicidio era más alto, aunque hoy ha subido. Había sido más alto en el pasado, pero el suicidio disminuyó porque la mayor disponibilidad de servicios de salud mental, la mayor disponibilidad de fármacos antidepresivos, por ejemplo, pues pueden haber contribuido. Y es cierto que en los últimos años ha habido un nuevo repunte. Y bueno, yo creo que en estos momentos no es mi ámbito principal de trabajo ni de conocimiento, pero mi percepción es que hay una mayor percepción social. Está en la lista de prioridades de todos los servicios autonómicos de salud y, por supuesto, del Ministerio, y hay un esfuerzo relativamente concertado para ver de darle a una respuesta, siendo, como es, algo muy complejo. El tema de las adicciones sin sustancia, ¿no?, y que han planteado tanto el señor Biondi como usted. A ver, yo quisiera que todos reconociéramos, por un lado, que la única que tenemos muy clara es la adicción al juego, el juego problemático. Y para lo que, por ejemplo, la adicción a pantallas y móviles, bueno, de esto se habla, pero esto en términos clínicos no está reconocido como una adicción. O sea, yo dedico mucho tiempo también al móvil como usted, pero buena parte de este tiempo está obligado por mi trabajo. O sea, o sea, es mi herramienta de trabajo, la pantalla. Y entonces distinguir la frontera entre la normalidad y la patología en algunas de estas conductas pues es un poco difícil. Lo que les puedo decir es que la semana pasada en Lisboa, pues el responsable de adicciones en la Organización Mundial de la Salud expresó que lo habían convertido en su prioridad para el actual periodo, que van a hacer mucho trabajo para intentar deslindar más las conductas que puedan tener derivaciones de adicción, pero que a veces son más compulsivas o a veces se confunden con otros factores, y que de esto, de lo que sabemos todavía relativamente poco, pero sabemos más que hace 5 años, pues vamos a esperar más noticias. Y nosotros estamos atentos. Hemos incorporado baterías de preguntas a nuestras encuestas, hemos incorporado el inicio del tratamiento por adicciones comportamentales al sistema de información sobre drogas y adicciones español, y por tanto las comunidades autónomas nos han estado notificando este año los inicios de tratamiento del año 21. Miro a Begoña porque me parece que son del 21, nos lo están notificando en el 22 y por tanto el año que viene esperamos tenerlos. Los datos del año que viene seguramente no serán buenos, porque como que es el primer año que se hace, en alguna comunidad autónoma los datos serán incompletos. Bueno, pero lo que estoy intentando expresar es que vamos camino de tener datos más fiables, no solo a través de las encuestas, sino también de las personas que inician tratamiento. Y por tanto tenemos ya algunas intuiciones del espacio que ocupan, y porque en algunas comunidades que han declarado muy precozmente, porque ya lo tenían más o menos recogido, pues nos permiten ver su dimensión real en comparación con las adicciones a sustancias, y por tanto tendremos más capacidad para pensar y reflexionar sobre ello. Se ha hecho una referencia a la encuesta hecha durante la pandemia. No he introducido esta encuesta en la presentación edades, porque lo que pasó durante la pandemia es que tuvimos que acabar precipitadamente la encuesta edades del año 20, porque el confinamiento lo hacía imposible ir a domicilio a hacer encuestas. Y entonces lo que hicimos fue hacer después una encuesta telefónica.
a una muestra de población. Pero claro, al ser telefónica y no presencial, los datos no son comparables y por tanto no está incluida en la serie. Pero sí que nos permitió documentar efectivamente que en la fase inicial de la pandemia el mercado de todas las drogas, las ilegales, el mercado se rompió inicialmente y luego los traficantes encontraron una manera de recomponerlo con mucho más uso de Internet, de la entrega a domicilio, etcétera, etcétera. Y para las drogas legales, pues el mercado también se rompió inicialmente y tardó más en restablecerse, ¿no? Sobre todo porque el cierre de la hostelería relativamente prolongado y la falta de espacios de ocio nocturno durante un tiempo comportó una disminución muy importante del consumo en personas sin adicción. Porque las personas con adicción pues, buscaban y encontraban en el comercio alternativas, ¿no? Por tanto, durante el confinamiento sí que pudimos ver una disminución muy importante del consumo de alcohol, menos consumo de tabaco por los más jovencitos, que como que no tenían espacios de socialización donde se inician, pues consumieron menos, y menos consumo de drogas ilegales, sobre todo por parte de los jovencitos que no tenían establecidos patrones adictivos, ¿no? De nuevo, por la falta de espacios de encuentro y socialización, que suelen ser los espacios de inicio. Entonces, esto fue muy pandémico, fue muy puntual. Y acabada estas fases de la pandemia, bueno, seguimos viviendo con coronavirus, yo voy por las 4 dosis y 2 infecciones, y el coronavirus sigue circulando por allí, pero lo tenemos un poquito más domesticado, pero nuestros hábitos vitales como sociedad pues se han parecido bastante a los que eran antes de la pandemia, no hay cambios estructurales. En percepción del riesgo sí que quisiera decir que, por lo que hacen las drogas en general es estable. Por lo que hace el alcohol es estable y baja. Y por lo que hace el cannabis ha bajado un poquito y por lo que hace el tabaco ha subido un poquito. Esta es un poquito la foto de la percepción de riesgo. Y en esto está relativamente estable en la población general. El tema de la red asistencial. La red asistencial efectivamente sufrió toda la red asistencial del país, la atención primaria, la primera, sufrió un golpe muy fuerte durante la pandemia y se está todavía restableciendo. La red asistencial a adicciones sufrió un golpe fuerte, pero en general mantuvo abiertos los dispositivos de reducción de daños, allá donde existen, y los dispositivos de atención ambulatoria a las adicciones, pero con disminución de aforos, con menos capacidad asistencial. Y en general los profesionales, con muy buen criterio en los servicios, priorizaron las situaciones de mayor riesgo. Quiero decir que los tratamientos sustitutivos de opioides se mantuvieron, más espaciados la entrega de tratamiento, y en cambio seguramente pues para algunas sustancias percibidas como de menos riesgo los tiempos de espera se alargaron un poquito. Esto habrá vuelto, en nuestro entender, a la normalidad. Pero lo que sí quisiera decir es que se ha puesto muy de manifiesto esta realidad de que en nuestro país tenemos una red para las adicciones que tradicionalmente en las personas con un problema de adicciones y más vulnerables intentaba atender todos sus problemas para que no se quedaran sin ellos, los vacunaba, les atendía su patología psiquiátrica, pero que en realidad nosotros tenemos una red de salud mental y una red de adicciones, que solo excepcionalmente están muy integradas. En el País Vasco están muy integradas, pero en general son redes separadas. La gente va a una o a la otra. La mayoría de la gente que está en la red de adicciones, la mitad, 60%, tienen otros problemas psiquiátricos. Y a veces los atiende la red de adicciones y a veces no. Y muchas gentes que están en la red de salud mental tienen también un problema de adicción. Y muchas veces la red de salud mental lo atiende y otras veces no. En algunas comunidades autónomas, yo no voy a detallar, porque tampoco tenemos un conocimiento tan detallado de esto que organizan ellas según su criterio y con mucha autonomía. En algunas comunidades autónomas las dos redes se aproximan. La historia clínica es compartida.
todos tienen acceso a la receta del Sistema Autonómico de Salud. En algunas comunidades autónomas no es así. La separación es muy marcada, las personas han de ir a un sitio y luego a otro para unas cosas y las otras. Pacientes muy vulnerables se pierden en esta. Entonces, lo que nos interpela es la necesidad de aproximar estos dispositivos, que pueden seguir siendo dispositivos distintos o pueden integrarse. Esto cada uno verá cómo puede organizarlo, porque nada es fácil. Pero sí que tiene que haber una mayor coordinación funcional, si no organizativa, entre los dos dispositivos. Y con algunos retos nuevos, como la metanfetamina, todavía más. Porque las personas que desarrollan problemas con la metanfetamina, que es muy minoritaria, Nosotros estamos viendo metanfetamina en entornos de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y practican el chemsex, que es una minoría dentro del universo gay, una minoría. Allí estamos viendo indicios de presencia de metanfetamina. Y que se traduce en personas que desarrollan adicción a la metanfetamina, que es muy adictiva. Personas que hacen un brote psicótico como respuesta inmediata al uso de metanfetamina y que acaban en urgencias en pleno delirio. Personas que estaban, a lo mejor se habían hecho tratamiento de VIH o de la hepatitis C hasta eliminar el virus de la hepatitis o hasta hacer indetectable el virus de la inmunodeficiencia humana durante meses y que en el curso de estas sesiones se olvidan de tratamiento, se olvidan de todo y vuelven a infectarse. Entonces esto es muy complicado, porque entonces estas personas entran en dispositivos que son cajitas estancas, ¿no? Servicios de infecciones, no sé, en Madrid el Centro Sandoval, que es muy famoso, servicios de psiquiatría de urgencias, servicios de adicciones, que no reconocen tener un problema de adicciones. Entonces todo esto hay que coordinarlo mucho más, y algunas comunidades se esfuerzan en hacerlo y están intentando establecer circuitos, rutas, caminos. Pero todos hemos de reconocer, y el movimiento gay también, que en las prácticas de chemsex, que son muy minoritarias, hay algunas sustancias que plantean riesgos muy importantes. Pero estamos viendo también un poquito de metanfetamina en otros entornos, en entornos muy marginales. Incluso hemos visto en el Centro Mayor de Reducción de Daños que hay en España, que está en la ciudad de Barcelona, se ha visto personas que están combinando metanfetamina y heroína, una para subir, otra para bajar. Esto nos da mucho miedo. Esto en Estados Unidos lleva años pasando y se traduce en mucho más riesgo de sobredosis y en una problemática grave, que aquí es muy minoritaria, pero que nos da miedo, porque hay bandas de narcotraficantes intentando introducir metanfetamina a gran escala. El CITCO desarticuló un clan mexicano que introducía metanfetamina en Europa a través de España a gran escala, y porque la metanfetamina se puede producir en una cocina a partir de medicamentos que se pueden trapichear y convertirlos en metanfetamina, y esto pasaba antes sobre todo en Holanda, pero ahora está pasando también en España. Han desarticulado pequeños laboratorios casi caseros. Y también porque en Afganistán se está produciendo metanfetamina muy barata y muy pura, y Afganistán nos envía desde hace décadas heroína, pues añadir otros paquetes al camello sería relativamente fácil, ¿no? O sea que la metanfetamina, aunque sea muy minoritaria, nos preocupa y nos ocupa. Y una de las cosas que hemos hecho en los últimos meses es compilar información sobre el tratamiento de la metanfetamina, porque nuestros terapeutas no tienen. Ya han visto en la gráfica de inicios de tratamiento, la metanfetamina está, prácticamente no hay personas, 50 personas al año han iniciado tratamiento por adicción a la metanfetamina en España. Esto es irrisorio. Pero están los que están desarrollando el problema ahora y nos pueden venir dentro de 2 o 3 años a buscar tratamiento. Esto es lo que nos preocupa y no conocemos suficientemente. Tenemos impresiones más impresionistas, digamos, manchas de color que intentamos interpretar. Entonces esto nos preocupa y nos ocupa. Vamos a ver si vamos a seguir trabajando en esta línea. Y hemos tomado contacto con la gente que están trabajando en esto en República Checa, porque en Europa el mayor consumo de metanfetamina por décadas se dio en la República Checa y en Eslovaquia y en Alemania.
básicamente porque había un medicamento que usaba metanfetamina y que en el pasado se utilizó y que en el pasado pues ya desarrolló un uso abusivo en estos países que se mantiene a lo largo del tiempo y por tanto sus terapeutas tienen mucha más experiencia que los nuestros en afrontar este problema que tiene resultados de tratamiento modestos, como muchas adicciones, o sea, pero modestos. Y yo creo que he intentado contestar prácticamente todo, pero no sé, a lo mejor me he dejado alguna cosa, pero muchas gracias. Muchas gracias, señor Villalbí, por toda la información que nos ha procurado y por atender a cada una de las intervenciones de los portavoces. Y en todo caso, y nos hemos ajustado mucho al horario, ya saben que les he dicho antes que a las 11:30 teníamos que haber terminado para que el Senado pudiese empezar a las 12 el pleno, pues por lo tanto, y al no haber más asuntos que tratar, levantamos la sesión. Muchas gracias.